Muy buenos días, ya estamos de nuevo aquí, su servidor Ignacio Guizar Marín, en Metrópolis Querétaro, en este su programa, aquí con Olga y Nacho. La vez pasada hablamos sobre la cuestión de la función paterna. Hablamos un poco al respecto, dimos una información somera como tiene que ser para un programa de radio que tiene muy poco tiempo de duración, lo que nos hubiera llevado quizás a lo mejor un año de seminario continuo, qué sé yo. Bueno, intentamos dar eh, mm, una semblanza de alguna manera resumida al respecto. Total que creo que más o menos hubo por ahí un buen eh, digamos, resumen al respecto de la función paterna. Ahora, quiero hablarles de una experiencia muy particular. Tendremos en breve la presencia en la ciudad de Querétaro del doctor Daniel Gerber, psicoanalista argentino-mexicano, de las personas que fundaron el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos por allá por principios de los años 80, junto con Néstor Brownstein, con Frida Sal, etcétera, un conjunto de psicoanalistas que venían en los años 70 de la Argentina, cuando el militarismo no les permitió vivir ni ejercer su profesión por allá en Córdoba, Argentina. Viene Daniel Gerber, ya radicado y nacionalizado mexicano, quien ha escrito muchos libros, ha participado en los coloquios de la Fundación, etcétera, más sus libros propios, individuales, y viene a trabajar con nosotros con la cuestión del concepto psicoanalítico de el pudor y la culpa. Para eso tuve la oportunidad este fin de semana de vivir una propedéutica con mis alumnos de la maestría de terapia psicoanalítica en CEPESAM, de discutir esos temas, y escuché muchas cosas extraordinarias con el trabajo de los muchachos. Ellos que se están preparando para el seminario de Daniel, hicieron un trabajo de reflexión, un trabajo de investigación en las 10 horas que estuvimos trabajando juntos, y se dijeron cosas muy interesantes. Ese asunto del pudor y la vergüenza que hoy traigo a cuento para compartirles algo, al menos. Sé que el tiempo es corto para hacerlo, pero por lo pronto compartir lo que yo pueda con respecto a esas reflexiones. La vergüenza y el pudor se discute en los ámbitos de la filosofía, del psicoanálisis, de la psiquiatría y demás, si esos son sentimientos, si son emociones, si eso es otro tipo de aspecto que tiene que tomar en cuenta el psicoanálisis, y entonces poderle llamar por su nombre, qué tipo de afecto es, qué tipo de fenómeno podríamos entender con el asunto del pudor y la vergüenza. Una de las primeras cosas que quedaron sobre relieve en nuestra discusión, en principio, que ese asunto del pudor y la vergüenza es distinto en cada uno de los tiempos de la humanidad, como también distinta su forma, su manera de vivirse en función de cada cultura, porque de alguna manera el asunto del pudor y la vergüenza en primera instancia tiene que ver con la posibilidad de la exhibición del cuerpo,
y después de eso todas las derivaciones que pueda haber en el sentido de lo que después del cuerpo tiene que ver también con ese sentimiento de no sentirnos a gusto con la exhibición de algo, hasta de los pensamientos, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar. Pero si es distinto, ¿de qué depende? Entonces, toda esa cuestión de alguna manera está asignado por un conjunto de usos y costumbres. Si hablamos de usos y costumbres, estamos hablando de lo que se ha entendido a través de la historia de la humanidad como moral. Entonces tiene que ver con la moral, el asunto del pudor y la vergüenza. A veces algunos autores estiman que es cuestión de grado el asunto del pudor, el asunto de la vergüenza, y se discute por otra parte si algo del pudor con respecto al cuerpo tiene que ver con solamente lo aprendido o pudiera haber de algún modo algo biológico en ello. No sé si hubo algún día ese aspecto biológico, tendríamos que pensarlo muy lejano, porque en el caso de la Biblia lo que se nos reporta de Adán y Eva es que vivían en el paraíso terrenal y podían vivir total y absolutamente desnudos sin sentir vergüenza. Fíjense qué interesante. Y además, el momento en que llega la vergüenza para Adán y Eva, según nos narra la Biblia, tiene que ver en el momento en que han desobedecido a Dios, quien les ha dicho que pueden comer de todos los frutos, de todos los productos de la naturaleza, para su alimentación, para su nutrición, menos de un árbol particular que es un manzano y que es precisamente, le llama Dios, el árbol del bien y del mal. Es decir, estamos hablando de algo muy interesante en el sentido de que ahí eso del bien y del mal, que si nos ajustamos al planteamiento bíblico, esas primeras, pensando que fuera una metáfora, pero de la propia Biblia para decir que en una pareja o en varias parejas o en el principio de la humanidad, en el momento que se tiene conciencia de ser humano, entonces se presenta esa posibilidad de nombrar el mundo. Por una parte, Dios los pone a nombrar los animales, a nombrar las plantas, a nombrar pues las manifestaciones de la tierra y con ello el uso del lenguaje. Pero entonces el tener prohibido el comer de ese manzano del árbol del bien y del mal, seguramente generó y genera en los nativos de ese planeta, los primeros pobladores de ese planeta, la curiosidad ante lo prohibido, el deseo de saber qué es eso del bien y del mal. En ese sentido, se dice que Eva entonces cae en la tentación que promueve el demonio, y entonces convertido en una serpiente, convence a Eva de comer el fruto prohibido. Y después resulta que Eva convence a Adán, con lo cual van a provocar la cólera de Dios, quienes los corre del paraíso. A partir, seguramente por el sentimiento de culpa de haber desobedecido al Creador, entonces eso pone en una posición de culpabilidad, de deuda a Adán
y Eva, o los primeros pobladores de este planeta, y entonces sienten pudor por su cuerpo. Y esencialmente, fíjense ustedes, han de tapar con hojas de parra sus genitales. Interesante que de alguna manera el árbol del bien y del mal, que implicaría un saber, es usado y había estado prohibido, es el que lleva a la concienciación del cuerpo, y entonces, curiosamente, del cuerpo lo primero que habría que tapar serían los genitales. A partir de ahí, entonces, se identifica el pecado original. Pecado original que entonces habríamos de cometer todos al momento de la procreación. Si hay un acto sexual donde los genitales que nos generan un pudor, los genitales pudorosos, que luego no somos capaces de nombrar como pene, como vagina, y que tenemos que referirnos a eso, en un momento dado nos genera un pudor. Entonces, ahí el pudor y la vergüenza están ya desde el origen de la humanidad unidos al concepto de culpa, unido al concepto de una culpabilidad que de algún modo va a determinar un conjunto de comportamientos, un conjunto de vivencias en los seres humanos, y no se diga en lo que luego nos narra la Biblia en el sentido del nacimiento de Caín y Abel y la riña que sucede con ellos y el asesinato que sucede por parte de Caín. Entonces todavía seríamos hijos todavía de un pecado mayor, ¿no? El de alguien que ha matado a su hermano. Entonces, bueno, aquí se mueve el asunto de la curiosidad por el saber, la desobediencia al Padre, la posibilidad también del deseo de muerte que podría tenerse en el sentido de que Caín mata a Abel con aquella quijada de burro mencionada en la Biblia. Entonces, los aspectos que aquí se están moviendo, pues tienen que ver fundamentalmente, decíamos, con el aspecto de la culpa. Entonces, originariamente, según el mito bíblico, no existía antes la culpa, sino hasta la desobediencia. No existía sino hasta saber y haber probado el árbol del bien y del mal, que a partir de eso provoca un castigo, que es la salida del paraíso terrenal, y desde entonces los seres humanos, según la sentencia y el castigo de Dios, se habrá de parir con dolor, y por otra parte se tendrá que ganar el sustento con el sudor de nuestra frente. Tendremos que trabajar, no solamente recibir el fruto de la tierra, sino habría que trabajar para poder sobrevivir en esa tierra. Y bueno, en ese sentido ha quedado asignada toda la humanidad. Todos tenemos que trabajar para poder subsistir, y de algún modo, a través de la religión, se nos sigue inculcando que hemos nacido de un pecado original, ¿no? Cuando, curiosamente, pienso desde el punto de vista de la alegría de haber nacido, qué padre que mis padres hubieran disfrutado de concebirme en un maravilloso, digno y divino acto sexual, y no precisamente que me heredaran la culpa de un disfrute
de un placer que vivieron y que entonces en función de eso yo debo estar signado como nacido de una culpa, nacido de un pecado, ¿no? Sin embargo, eso persiste y persiste en la educación religiosa, persiste de algún modo en nuestro pensamiento y está ahí. Entonces, para ello, tenemos que decirlo de esta manera, pues en nuestro inconsciente. Ahora, decíamos que tiene que ver con la moral. La moral nos propone un conjunto de usos y costumbres. No solamente deben estar tapados nuestros genitales, sino de alguna manera todo nuestro cuerpo. Hay que ocultarlo de la desnudez. Pero así como el cuerpo, también va desplazándose este pudor, esta vergüenza, a aspectos de la vida, porque incluso poder decir que deseo vivir cómodamente pudiera darme vergüenza, pudiera haber un pudor. ¿Por qué yo, habiendo tanta pobreza, quiero vivir con comodidad? ¿O quiero vivir sin angustias? ¿O quiero vivir sin una cosa de aprehensión en el sentido de la búsqueda de la manutención? Entonces sería como sentirme que pudiera dejar a un lado a los demás y por ello sentir pudor, por ejemplo, ¿no? Ese sentimiento que nos lleva a ruborizarnos, digo sentimiento aún, contradiciendo a algunos psicoanalistas que dicen que eso no es un sentimiento, que no es un afecto propiamente dicho, pero si bien en todo caso, y tuviéramos que decirlo, todo esto, la vergüenza como el pudor, va a remitirnos hacia la angustia. Cosa inevitable en los seres humanos, cosa inevitable en nuestro cotidiano vivir, y entonces ya podemos incluso decir que repercute ¿dónde? En el cuerpo. ¿Cómo? A través precisamente de la angustia. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para continuar con este tema de ahora, que es dar una pequeña semblanza en la proximidad, en las vísperas de el seminario que va a darnos el doctor Daniel Gerber. Productos suizos Jost. Naturaleza que te conecta contigo y el mundo que te rodea. Con Productos Jost, descubre una oportunidad que transformará tu vida. Para toda la familia, aromaterapia, bienestar dermocosmético. Los productos Jost se basan en recetas suizas de bienestar que utilizan prácticas ancestrales con hierbas medicinales para atender necesidades cotidianas, con lo más puro que la naturaleza nos ofrece. Contacta por Facebook, también al celular y WhatsApp 442-324-4483. Bien, pues por aquí volvemos con ese planteamiento que estamos haciendo. Entonces habíamos dicho que un poco de la historia bíblica nos pone en situación
de entrada en el nacimiento de la humanidad ante el pudor y la vergüenza. Entonces, ponernos ante el pudor y la vergüenza, decía, tiene que ver con los asuntos de la moral. Y habíamos dicho en un principio también que eso tiene que ver, todas las culturas, los tiempos de cada una de las culturas han dado lugar a diferentes manifestaciones de la moral, ¿cierto? Y por supuesto a las propias violaciones de las normas de la moral. Digo porque he hablado de la cuestión del pudor con respecto al cuerpo, y debemos saber también de que existe una tendencia que en su extremo sería perversa de exhibicionismo. Entonces sería más bien, es curioso, y habría que ver cómo se mueve ahí el asunto del pudor y la vergüenza, o si existe ausencia de pudor y de vergüenza en quien es un exhibicionista, quien sale a la calle a desnudarse, o aquellos que de repente en los estadios se desnudan y cruzan la cancha para ser vistos por todos, así todos desnudos, etcétera. Entonces, hay también esas manifestaciones contrarias al pudor o la necesidad de taparnos, la necesidad de ocultar nuestro cuerpo. Hay, por supuesto, una diferencia grande, y tendríamos que decir que el ir contra la norma moral, civil, legal, también es una posición frente al pudor y frente a la vergüenza. Entonces, en ese sentido, tendríamos que pensar todos los aspectos que se mueven, en principio, con respecto a la cuestión de la represión originaria. Y debemos destacar una de las cosas que los estudiantes de psicoanálisis me planteaban este sábado, muy importante, lo que tiene que ver la defensa. Es decir, sí, por una parte estaría la moral, pero también quizás el niño necesita defenderse de la mirada del otro. Todos necesitamos también defendernos de la mirada del otro. Y el niño pudo haberlo sentido, pudo haberlo visto en el momento de que empieza a sentir la mirada de los demás. Y por supuesto, si se fijan en su cuerpo, en sus genitales, el niño no ve su cuerpo integrado de principio. Lo que alcanza a observar de su cuerpo, su mirada es un cuerpo fragmentado. Él ve sus brazos, sus manos, sus pies, y no alcanza a integrarlos sino hasta el momento del estadio del espejo, donde su madre puede decirle: este eres tú, ese que está en el espejo, y empieza a ver las diferencias de los tamaños de uno y de otros, porque uno, cuando no ve el espejo y no ve la diferencia de tamaños, de estaturas, ve sus pies y sus manos muy grandes. E incluso si nuestros seres queridos, pensemos en la mamá del niño, está a 4 metros, si el niño levanta su mano, ve más grande su mano que a su madre, ¿no? Entonces, ahí la perspectiva de alguna manera engaña. Pero a la hora en que se asoma al espejo y empieza a generar su yo, también evidentemente se dice, sufre una herida narcisística. Él quizás se pensaba más grande, se pensaba más alto, y se da cuenta que mamá es muy alta con respecto a él y que él se ve realmente pequeño. Entonces, eso le mete en una realidad esplendorosa en el que tiene que procesar varias cuestiones con respecto a su narcisismo. Por una parte, regresar a aquella imagen omnipotente donde incluso pensaba que él dominaba el comportamiento de la madre. En los primeros meses de vida pensamos que la madre es una con nosotros,
pero por otra parte que podemos determinar su comportamiento, hacerla venir, ¿no? Hacerla que desaparezca también. Ese juego de desaparecer y aparecer a la madre como un pensamiento mágico le hace sentir una cierta omnipotencia al niño, una cierta, una alegría de poder que luego desaparece cuando el estadio del espejo, en el momento del inicio del estadio del espejo, donde empieza a verse a sí mismo, sabe entonces que los demás no dependen de él, que son seres independientes, separados de él mismo. Y entonces quisiera regresar, lo que ha dado por llamar con Freud el ideal del yo, perdón, el yo ideal, es decir, hacia lo pasado. El yo ideal implicaría regresar y retomar el poderío de su majestad el niño, que lo domina todo y jala a mamá, jala a papá, jala a los demás quienes están alrededor, si tiene hermanos también, o los tíos, o las tías, los abuelos, etcétera, en un pensamiento mágico que considera que puede dominar el contorno a la familia, etcétera. Pero eso no es verdad y entonces tiende a reforzar esa posibilidad porque la quiere recuperar, esa posibilidad. Pero también por otro lado, ha visto muy grandes a los otros, los ha visto en su tamaño, en comparación a cómo él se ve en el espejo y el tamaño que él representa, de tal suerte que anhela algún día ser así de grande, ser así de alto, y con ello evidentemente el conjunto de aspectos que suponen llegar a eso, de cualidades culturales, etcétera, que en ese momento no las piensa como tales el niño, sino quizás como fortalezas que pudiera tener el adulto, el joven, etcétera. Y entonces nace lo que se ha llamado como narcisismo secundario, y entonces implica pensar en un deber ser. Cuando sea grande, quiero ser tan fuerte, tan grande como mamá, como papá, y quizás tener las cualidades que ellos tienen. Y entonces empieza a generarse un ideal del yo. Dijimos que hacia atrás era el yo ideal, que sería su majestad el niño, y hacia el futuro la posibilidad de ver un ideal a lograr, a alcanzar, un ideal para el yo. Entonces empieza el desarrollo del yo, pero curiosamente que se vuelve más permeable a la adquisición, ese yo, de un conjunto de imágenes y de certidumbres imaginarias que pudieran alimentar al yo para lograr los objetivos de recuperar su lugar de majestad, como la otra posibilidad de llegar a ser majestad si logra cumplir, llenar las expectativas de la sociedad, de la cultura, y en ello, evidentemente, de la moral. Entonces, cualquier posibilidad de que algo falte a la moral o de sentir que de alguna manera pudiera ser reprobada la mirada de mi cuerpo y que se me diga también, o como se le dice de repente al niño, cuando se le limpia, cuando se le cambian los pañales, etcétera, y se empieza a hablar sobre el asco que producen sus heces fecales, y aunque se le diga jugando el fuchicaca, de algún modo va a generarle alguna sensación determinada que sabe entonces y va aprendiendo que no está bien ni tocar sus heces fecales, que además se le dice que no las manipule, y por otra parte que hay que limpiarlo porque si no él olerá mal, y de otra manera si se le limpia olerá bien, entonces será agradable a los demás, será aceptado por los demás. Entonces como defensa tendríamos que
decir, adoptamos esa posibilidad de normas en las que de algún modo tendríamos que decir, quizás con algunos psicoanalistas, el pudor y la vergüenza llegan a ser diques, ¿no? Es decir, barreras que nos impiden hacer algo que no quisiéramos hacer. Bien, creo que tenemos que cerrar por aquí el día de hoy este programa. Y quisiera decir como conclusión, bueno, es parte constitutiva el asunto del pudor y la vergüenza en los seres humanos y que tiene que ver con esa cuestión de la moral, con esa defensa del yo ideal y del ideal del yo que va conformando el super yo. Entonces, pero por supuesto estamos atentos a todas las aportaciones que vamos a recibir de toda su experiencia clínica, de todas sus reflexiones teóricas, el doctor Daniel Gerber. Ya les vamos a noticiar con respecto de qué momento viene él, en qué fecha es exacta y puntual, cuando él viene a dar su seminario sobre el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, sobre el pudor y la vergüenza. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo particular a Claudia Cardoso, a Rocío Tinawi. Muchas gracias por estarnos y reportarse con nosotros. Un saludo con todo mi afecto para ustedes y a todos los que nos están viendo y verán en estos días y en esta semana este video. Muchas gracias, Toño, por todo tu apoyo. Gracias por tus comentarios que siempre nos apoyan también acá. Gracias, Metrópolis Querétaro. Saludos a mi querida amiga Olga Sánchez, que la estamos esperando todavía por acá. Seguramente pronto ya podrá acudir con nosotros. Muchas gracias. Se despide de ustedes Ignacio Guízar Marín. Gracias.